Hola amigas y amigos de Epicentro, bienvenidos a una nueva entrega de Agenda Oculta. Aquí estamos de nuevo. Hola Susana. Hola Cadervida, es un enorme placer estar nuevamente a pesar que la situación está muy compleja, pero creo que hay temas justamente que no podemos dejar de tomar a pesar de la crisis política como justamente la que vas a plantear. Sí, es una crisis política que golpea a todos, que dificulta el desarrollo del país y que sobre todo limita nuestra esperanza, pero tenemos que seguir hablando, haciendo periodismo, develando las cosas que pasan y develando esta agenda oculta, este comportamiento social que hace que se limiten los derechos de todos y de todas. Y vamos a empezar con esta primera noticia justamente con algo que está ocurriendo, que ha ocurrido en el Perú y que es francamente escandaloso. Quiero que se sepa que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado, ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa y que yo jamás le he consentido al señor nada. Estas son palabras de una trabajadora del Congreso que se refería a lo que ocurrió con su jefe, el congresista Freddy Díaz, a quien ella acusa de haberla violado. Pero son las palabras que escuchamos frecuentemente en las mujeres violentadas, abusadas sexualmente, que muchas veces tienen que decir: yo no tuve la culpa, yo no soy responsable de lo que pasó, yo no le di pie, yo no me puse en un escaparate para que me ocurriera esto. Pues lo que hemos visto en estos días alrededor del episodio del congresista de Alianza para el Progreso, que fue desvinculado del partido, por el partido, y que está siendo investigado por la Comisión de Ética, es también un comportamiento de parte de sus compañeros bien cuestionable. Por ejemplo, el congresista Héctor Acuña dio una declaración en la que dijo: bueno, me puedo imaginar cómo se sentirá de mal el pobre colega siendo acusado de violación. En vez de solidarizarse con la víctima, se solidariza con el señalado victimario. Y también otro, el entonces vicepresidente del Congreso, el congresista Helera, que dice: bueno, también lo que pasa es que la chica trabajaba sola con hombres y bueno, eso genera un ambiente propicio para la violación. Francamente inaceptable. Susana, ¿cómo lo ves? Sí, terrible. Yo creo que hay tres cosas que deberían llamarnos la atención en este caso. La primera es que habiendo normas que el propio Congreso ha aprobado y obligaciones del Estado para que todas las instancias y espacios laborales estén libres de acoso y de violencia sexual, sea justamente el Congreso que no haya cumplido estos alcances. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que plantea en el marco de esta ley contra el hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito laboral? También hay un reglamento y plantea primero el tema de la prevención y en segundo lugar acciones inmediatas para la protección de las personas afectadas. Eso no funcionó. La segunda cosa que me parece sumamente llamativo es que no haya intervenido las fuerzas del orden que les corresponde intervenir en esta situación. Estoy hablando de la policía porque obviamente esto se dio en un contexto de resguardo policial, ¿no es cierto? Pero también la de la fiscalía, impidiendo así también que esto se vaya el señor una semana, elimine todas las pruebas y retorne y sobre todo a seguir sembrando la duda sobre las víctimas. Y en tercer lugar, lo que tú has señalado también, Clara Elvira, este asunto de la tolerancia y de la aceptación. Y esto tiene que ver con el poco esfuerzo que hemos hecho en los últimos años para efectivamente fortalecer la educación, el entendimiento de la violencia y que muchas veces nuestras intervenciones desde el Estado suelen ser tardías, cuando ya los delitos se han cometido, cuando ya hay víctimas y sin trabajar seriamente en el campo de la prevención. Y vamos ahora con nuestra segunda noticia aquí en Agenda Oculta. Encuesta global sobre el aborto, una reciente encuesta aplicada en 27 países del mundo por la empresa Ipsos,
dejó al descubierto, confirmó algo que sabemos, que el Perú es una de las sociedades más conservadoras alrededor de la opinión sobre la terminación del embarazo. La encuesta, como les digo, fue aplicada en 27 países, es una encuesta online y en casi todos los indicadores Perú queda al final de la tabla, entre las opiniones más restrictivas frente al aborto. Solo en algunas de las preguntas queda por encima de países como Malasia e India. El 60% de los encuestados se mostró a favor de la interrupción del embarazo en casos de violación, mientras que el promedio mundial es del 76%. El 69% está a favor del aborto cuando haya un serio peligro de vida de la madre, pero el promedio mundial es de 80%. Susana, ¿tú crees que esta opinión del 60-69% a favor simplemente y que haya 40 o 39% o 31% en contra del aborto, incluso cuando se puede morir la madre, es la que hace que se fortalezca la agenda conservadora que impide que haya una legislación más clara y más favorable a este tipo al aborto terapéutico? Sí, fíjate, solamente para ponerte un ejemplo, mientras que en el resto del mundo han habido grandes transformaciones. Todos nuestros vecinos, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia últimamente, han tenido cambios en las legislaciones sobre aborto. El Perú es el único país que no ha cambiado su legislación en los últimos 100 años. Entonces, esto de por sí debe llamarnos la atención. Ahora, también es importante reconocer, Clara Elvira, que la mentalidad de la gente ha ido transformándose en los últimos años. Cuando yo recién comencé a trabajar en este campo, hace muchos años, por decirlo, la opinión de aceptación del aborto era sumamente baja. Por lo tanto, a mí me parece que sí hay un avance, que por lo menos más de la mitad de la población lo comience a reconocer como un problema. Lo real sí es que tenemos un activismo opositor a estos derechos, pero es un activismo que además no se ha quedado solamente en el debate, en la discusión o en sus actividades informativas, sino que se ha organizado para participar en política. Y lo que tenemos ahora, muchos representantes ocupando diversos espacios políticos, desde allí generando una corriente ultraconservadora, pero ni siquiera para decir vamos a debatir. Ellos no están planteando debatir, sino cómo generan leyes que más bien impidan el debate, impidan la reflexión. Entonces, esto es lo que viene ocurriendo. Por eso muchos de los problemas, los proyectos de ley o las leyes que se han aprobado tienen el sello completo de Con mis hijos no te metas, o Padres en Acción, o agendas que se han movido durante muchos años como agendas antiderechos, y es básicamente antiderechos de las mujeres a reconocernos como sujetos y personas capaces de tomar decisiones. Has explicado con mucha claridad en qué consiste la agenda oculta. Así es. Por eso estamos acá, además. Y vamos con nuestro tercer tema, niñas y niños trabajadores en América Latina. 8.2 millones de niños en América Latina entre 5 y 17 años trabajan en labores domésticas. La cifra estremecedora ha sido revelada por ONU Mujeres en un informe que ha llamado la atención sobre la falta de información, la falta de claridad incluso sobre cuántos son niños y cuántas son niñas, porque los países no identifican este problema del trabajo infantil, del trabajo doméstico. Lo que sí se sabe, según los estudios de ONU Mujeres y también de la CEPAL, es que las niñas de entre 5 y 9 años gastan 30% más de su tiempo ayudando en la casa que los niños de la misma edad, un porcentaje que asciende al 50% cuando tienen entre 10 y 14 años. Eso refuerza los mensajes de
de género, de dificultades para vernos iguales, con iguales responsabilidades. El informe de CEPAL, por ejemplo, dice que en Haití 32 de cada 100 menores de entre 15 y 17 años trabajan. En Bolivia 26 de cada 100, en Paraguay 22 y en Perú 21. Estamos en un cuarto deshonroso lugar en cuanto al trabajo infantil, el trabajo de menores, y ya sabemos que afecta mucho más a las niñas. ONU Mujeres ha instado a los estados a diseñar políticas que ofrezcan servicios, protección social e infraestructuras básicas que impulsen la distribución del trabajo y que ayuden a reforzar los mensajes de igualdad y a destruir estos paradigmas de las diferencias en el género entre las niñas y los niños y las obligaciones que hay, y sobre todo a que no se permita la explotación de las niñas y de los niños. Susana, es la infancia robada. Sí, totalmente, porque además, fíjate, cuando uno mira los efectos de la pandemia y el empobrecimiento en 10 puntos, en realidad estamos hablando que el grupo más afectado van a ser los niños y niñas, especialmente la población menor de 14 años. Entonces, esto sí nos enfrenta a una situación que va a proyectarse en el futuro. Muchos de estos niños y niñas van a abandonar la escuela, están abandonando la escuela. Estimamos que tenemos ahora 300,000 niños menos en la escuela de lo que teníamos previo a la pandemia. Y esto es dramático porque lo que justamente hacia dónde se va a dedicar este grupo poblacional va a ser al trabajo precario, a las malas condiciones, pero lo que es peor, a ser muchas veces víctimas de explotación y de trata. Y recordemos que el Perú es uno de los países donde mayor población de trata hay en cuanto a menores de edad. Entonces, es un tema dramático. Esperemos que esto se ponga en conciencia de que el Estado tiene que funcionar y particularmente hay una gran responsabilidad del sector educación para no perder más a estos niños y niñas. Es un drama que reproduce la pobreza. Muy bien, y como les contábamos, tenemos ahora una entrevista con el productor y director de televisión Ricardo Morán, artista muy reconocido en este país que está dando una pelea durísima, una pelea contra el sistema para lograr que reconozcan a sus hijos, que les reconozcan la existencia legal. Él tiene unos niños de 3 años y 4 meses que son producto de un proceso de reproducción asistida, de maternidad subrogada en Estados Unidos, y cuando intentó registrarlo, pues RENIEC le dijo que no, y le dijo que no porque no llegó con una mamá. Entonces, él está dando la pelea, presentó una acción de amparo que ha perdido en julio pasado y que está recurriendo porque esa pelea hay que darla. Ricardo, hola, muchas gracias por estar aquí en Agenda Oculta. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contento de estar aquí, de poder conversar con ustedes y con todo el público que los está escuchando aquí en Agenda Oculta. Efectivamente, tal como lo has descrito, es un proceso que empezó hace ya algunos años, casi desde que mis hijos nacieron, y que tal como viene la mano, tal como se van dando las cosas, va a ser un proceso largo, pero el que sea un proceso largo no hace que yo, digamos, ni me desilusione, ni me detenga, ni retroceda un milímetro, porque tal como dice la Constitución, y este es un tema importante que parece ser desconocido para muchísima gente, tal como dice la Constitución, a mis hijos, Emiliano Morán Vargas y Catalina Morán Vargas, les corresponde el derecho a su inscripción porque la Constitución claramente establece que a todo hijo de peruano o peruana le corresponde la nacionalidad peruana. Y es más bien RENIEC quien incumple con esta norma constitucional. Efectivamente, Ricardo, y fíjate, es bien importante que tú lo señales, porque aquí lo que se está negando son derechos de los niños y las niñas. Y con tu caso seguramente habrán muchísimos casos más, por lo tanto será muy importante la decisión que finalmente
se tome en este proceso. Y ahí, leyendo un poco el fallo que niega la inscripción de los niños en el registro civil peruano, que lo que señala es que no lo hace porque no hay una madre inscrita en este proceso. ¿Qué opinas de un argumento tan fuerte? Porque definitivamente es como decir que una situación que tiene que ver con los adultos va a afectar tremendamente la vida de los niños y niñas. ¿Qué dices tú? No solamente eso, sino que está basado en prejuicios y en cosas que el Código Civil y los que lo ejecutan asumen sin tener en cuenta la realidad. La realidad es que la gestación subrogada es una terapia de reproducción asistida que existe en el mundo desde el año 78 o 79. Nuestro Código Civil es del año 84, que en realidad es casi un calco del año 36 y no recoge ninguno de los casos, es decir, hay un gran vacío legal porque no recoge ninguno de los casos que provienen de estas terapias de reproducción asistida. La fecundación in vitro, es decir, tomar un espermatozoide y un óvulo y en un laboratorio crear la concepción de un blastocito o de un embrión humano, es algo que es una realidad desde hace más de 40 años y se da en todo el mundo y que se creó para que muchas personas, parejas heterosexuales, mujeres solas, hombres solos, pudieran cumplir, también como lo dice la Constitución, su plan de vida de tener una familia. Y ese proceso genera casos como el mío, en el que Así no hay es. una madre porque los niños fueron creados a partir de un óvulo anónimo, cuyo el nombre de la donadora no consta en ninguna parte. Pero para la ley peruana, madre es la que alumbra. Fíjense lo grave que es eso. Es muy grave que madre es la que alumbra. Es decir, ni siquiera una mujer, que hoy en día una mujer puede gestar niños de otra pareja para ayudarles a solucionar el problema de Ujú. infertilidad de la pareja, o sea, una tecnología que es una bendición para muchísimas familias, ni siquiera ese caso puede registrarse en el Perú. Si una pareja heterosexual viene con un niño que ha nacido de una gestante subrogada, que no tiene relación genética con el bebé, la obligan a inscribirla a ella como la madre y a ellos Ujú. a adoptarlo, cosa que es un sinsentido. En mi caso, más aún, yo llego con mis dos hijos, que son mis hijos genéticos, que han sido hechos con mi ADN a través de gestación subrogada y de fertilización in vitro, y como no consta en el documento del hospital el nombre de la mujer que los alumbró, que según la ley norteamericana no es su madre y según la naturaleza no es su madre porque no tiene parentesco genético con ellos, como no consta ese nombre, no me pueden inscribir. Solo se pueden inscribir en el Perú niños que vienen con una madre. Los niños que vienen con un padre no pueden ser inscritos y lo dice la ley. Y Ricardo, ¿cómo subsanaron eso? ¿Cómo funcionó en Estados Unidos? Porque tus hijos nacieron en Estados Unidos y ellos tienen un pasaporte, digamos, pudieron venir, tienen un documento de identidad que no es el peruano. ¿Cómo resolviste? Está explicado en el fallo, pero quiero que nos cuentes cuál es la posición legal, digamos, en Estados Unidos frente a esto. En Estados Unidos, si bien hay alguna variación dependiendo del estado, nosotros el proceso de fecundación in vitro se hizo en California y el nacimiento se dio en el estado de Texas, la ley ahí es muy clara. Si es una gestante subrogada, está inscrita como tal en el Ujú. hospital y en todos los lugares en donde se pide su nombre, dice gestante subrogada, no dice el nombre. Ujú. Y cuando vas a inscribirlos, el certificado de nacimientos y muertes del estado de Texas, en la ciudad de Austin, donde yo fui, presenté los papeles del hospital y dijeron, ah, gestante subrogada. Sí. ¿Usted es el único padre? Sí. Perfecto. Taca, taca, ta. Partida de nacimiento, pasaporte, seguridad social, tarjeta de seguridad social. Así de sencillo. No hubo ni siquiera un doble chequeo, un problema, una mirada, un prejuicio, no hubo absolutamente nada, porque las leyes contemplan este proceso desde hace cerca de 40 años, como te cuento. Entonces hay Ujú. miles, si no cientos de miles de niños que ahora incluso son padres de otros niños, o sea, ya hay abuelos que han tenido hijos por gestación subrogada y ahora tienen nietos, y que están debidamente registrados en Estados Unidos y en muchos otros países. Perú es uno de los países en donde no se ha actualizado el Código Civil para incluir estas
que eran novedades tecnológicas en los 70s, y nosotros tenemos que pagar un poco el pato, teniendo yo ahora a mis hijos, y para hacerte la precisión, ellos efectivamente ingresaron al Perú como ciudadanos americanos y les dieron una visa de turista por 6 meses. Y No, esa visa pues. expiró en noviembre del 2019. Es decir, mis hijos en este momento van a cumplir pronto 3 años en situación de ilegalidad dentro de su país, lo cual es un absurdo, y deberían activarse inmediatamente todas las salvaguardas, la acción de amparo, los derechos de protección al menor, o sea, para proteger y salvaguardar a mis hijos. Y el que lo está haciendo soy yo, y Sí. estoy recibiendo negativas. No, no, es terrible porque además lo que muestra es que este vacío de la ley está afectando de una manera dramática el derecho básico de los niños y niñas a ser protegidos. Y entonces es realmente lamentable lo que está pasando. Y ahí yo quisiera, por ejemplo, señalarte, hasta el año 2005, que yo recuerdo que revisé alguna bibliografía, fíjate que ya habían alrededor de 5.000 niños y niñas nacidas de procesos de reproducción asistida. Y lo que ocurre en tu caso, a diferencia de muchos casos, es que esta situación se envuelve, se niega información, y entonces la gente encuentra otras vías, digamos, alternativas y no necesariamente diciendo cuál es la verdad. Y esto es tremendamente lamentable, ¿no? Entonces, Entonces, Así tú es, ves, quisiera precisar sí, en torno a lo que acabas de decir, que cuando la ley no está completa o no está bien hecha, empiezan a aparecer estos pus, que es de por qué la gente incumple con la ley. Bueno, porque la ley no está bien hecha en este caso. En el Perú se da la gestación subrogada de manera oculta, se da de manera secreta, con contratos civiles entre personas, entre una pareja y una totalmente. chica, que firma el contrato, tiene al hijo, lo registra como suyo y se lo da en adopción a esa pareja. Y eso es algo absolutamente irregular, porque a fin de cuentas debemos, pues, creer en la buena fe de todo el mundo involucrado en ese proceso. Pero ¿y si no? Y si alguien ahí no actúa de buena fe, ¿quién lo protege? ¿Qué ley lo protege? ¿Dónde está el Estado ahí? Y además impide que en nuestro país parejas heterosexuales, como lo repito, personas solas, hombres y mujeres que desean formar una familia, encuentren un camino simple, sencillo, efectivo y rápido de tener una familia, como lo dice la Constitución. Sí, yo creo que este es un tema que busca controlar a la gente, y sí me parece que sería importante, y en tu caso nos lo permite, abrir a un debate público, porque de verdad hay muchas cosas que se pasan bajo la alfombra, se saben, se toleran, pero es mejor callar, y eso también es un tema tremendo de discriminación para quienes podrían acceder con todas las condiciones a tener con mayor definición su vida, ¿no? Ricardo, quiero preguntarte, tus hijos tienen 3 años y 4 meses, yo los he visto en tus redes, son hermosos, se ven felices, pero va a llegar el momento en que vas a tener que conversar con ellos sobre este tema. ¿Cómo les vas a decir que su país se negaba a reconocerlos como ciudadanos peruanos? A ver, acá es una pregunta bien compleja porque hay varios temas de por medio. Ellos ya saben que somos una familia en la que solo hay un papá, que somos una familia en la que no hay mamá. Ellos ya lo saben. Digamos que yo lo que he tratado, y he sido asesorado en esto por psicólogos, es que no haya ningún momento de sorpresa. O sea, no hay un momento de, como en las telenovelas, que hay esta revelación de lo que pasa es que ustedes, ¿no? Su madre es anónima, no sé, no, eso no ha ocurrido. Ellos saben perfectamente que hay familias en donde solo hay una mamá que hace los dos roles, y yo, ahora que estoy en esta aventura, las admiro más que nunca a todas las madres que hacen los dos roles, sobre todo en un país de padres abandonadores como el nuestro, que hay familias que tienen papá y mamá, que hay familias que están formadas por el abuelito o la abuelita o por los tíos, y que hay familias como la nuestra, en donde solo hay un papá. Eso ellos los dos lo tienen clarísimo, y si cualquiera viene y les pregunta, ellos le van a responder: nosotros no tenemos mamá, tenemos un papá. Y lo tienen clarísimo. De allí, la metodología de reproducción que se utilizó para que ellos nacieran, vamos a ir esperando, porque cada explicación tiene que venir también de acuerdo a la edad de ellos. Y todavía en el tema de la reproducción, ellos no están, tienen 3 años. Sobre los alcances legales acerca de cómo es que su país no los ha querido aceptar por la forma en la que vinieron a este mundo, yo creo que eso va a ser
lo último que va a venir en la cola, ¿no? Y para mí lo más importante es desarrollar en ellos un amor y un cariño por su país que pase por encima de estas circunstancias, que entiendan que no es el Perú quien no los quiere, sino es una serie de reglas, de leyes, donde hay un vacío legal y nadie ha tenido la voluntad de cambiarlas, y que para eso estamos nosotros aquí. Si por alguna razón nuestra familia existe, ojalá sea para lograr cambiar eso, pero que no, pero que siempre vean a su país con mucho cariño, como lo veo yo también, ¿no? A pesar de esto, porque sé diferenciar. Y eso vendrá más adelante, Clara Elvira. Te pido una cosa a la vez. No, pero además yo creo que van a saber que tienen un papá que ha luchado todo. Entonces, de verdad, eso es hermoso. Ricardo, gracias. Sabemos que vas a ganar. Gracias por dar esta pelea. Gracias por tu franqueza y, por supuesto, por estar aquí en Agenda Oculta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ustedes, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Agenda Oculta, este programa en el que queremos defender los derechos de todos y de todas. Gracias, Susana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Clara Elvira. Listo, querido. Muchísimas gracias.